La historia es así. Un profesor mío, cuando yo estaba estudiando allá en el doctorado, que él es especialista en camaleones de Madagascar. Entonces él estaba haciendo una guía de campo de los camaleones de Madagascar y dijo, quiero hacer mapas bonitos, o sea, mapas más reales de dónde está la especie. Dice, ¿por qué no me ayudas por medio de los métodos de modelación de nichos y hacemos mapas mejorcitos que los polígonos que tradicionalmente se tienen en los atlas? Pues eso sonaba muy fácil, sí, ¿cómo no? Dice, yo tengo datos de Madagascar ambientales y no sé qué. Entonces, digamos que mi asesor, le entramos mi asesor y yo, el modelador que se llama Townsend Peterson, a trabajar con esto, y empezamos a generar los mapas. Esto fue como en el 2000, mapas así de las distribuciones predichas, ¿no? de los camaleones. Él nos dio los puntos y nosotros empezamos a sacar los mapas. Perdona, sí. ¿Distribución predicha es un presupuesto o es algo que ya está corroborado? No, ese es un supuesto, sí, es una distribución donde tú supones que puede estar la especie, ¿sí? Pero entonces empezaron a salir estas cosas, ¿no? O sea, sitios en donde no había registros, y entonces, pues tampoco hay suficiente exploración allí que dices, bueno, no sé si está o no está. Entonces, lo que hizo este profesor que se llama Christopher Raxworthy, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo me llevo los mapas a Madagascar, no te llevo, pero me llevo los mapas. Dice, voy a sacar una lista de sitios así, de estos en donde se predice la distribución de la especie, pero no hay registros, y los voy a ir a visitar. Entonces, estos son los sitios que él visitó, y estas son las especies que él estaba buscando. Lo que quiero que vean así en golpe de vista en esta lámina son los colores. Los verdes son aciertos del modelo y los rojos son fallas del modelo. Entonces dominan los verdes sobre los rojos. Los signos de más son donde se esperaba la presencia y los de menos donde se esperaba la ausencia. ¿Sí? Entonces, bueno, de las lecciones que aprendimos bastante en ese artículo, en ese trabajo, perdón, es que hay especies que se pueden modelar más fácil que otras, ¿no? Y depende de los datos, por un lado, y por otro lado depende de la biología de la especie misma. Las especies que tienen nichos muy amplios y que se expresan en distribuciones geográficas amplias generalmente, son más difíciles, porque normalmente nuestro muestreo es más malo. O sea, todo de lo que se trata esto es de hacer un buen muestreo aquí, no en la geografía, sino en la ecología, ¿no? Para poder representar bien esto. En especies de amplia distribución, pues así tengamos 10,000 puntos, puede ser que estén congregados en alguna parte de la nichósfera, ¿no? Y entonces el muestreo casi siempre es más malito que en especies muy restringidas ecológicamente, que están solamente en una montaña, en un lago, en un valle, etcétera. Ahí con 5 puntos representan todas las condiciones de ese sitio, ¿sí? Entonces eso fue una de las lecciones interesantes. La otra lección bonita es que cuando fue al muestreo del campo, lo que encontró en estos sitios que están aislados, vean no sé, y Madagascar no es Cozumel, ¿verdad? Es un subcontinente. Encontró 7 especies nuevas en los sitios estos explorados por primera vez. Nuevas para la ciencia. Pero lo más interesante es que todas esas especies nuevas que salieron a partir de la modelación de otra especie, él hace análisis filogenéticos, son la especie hermana o son dentro del mismo clado, ¿sí? Son especies cercanamente emparentadas. Entonces, a ver, ustedes biólogos, díganme qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir que, digamos, en este caso, supuesto, que la especie hermana vive acá y esta vive acá? Y que además yo predije la distribución de esta a partir de esta, sin nada de datos de esta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir de la evolución de sus nichos? Que hay un fenómeno ahí de vicarianza. Pero los nichos se mantienen. Si nosotros lo viéramos acá, es la misma bola. Sí, pero o es parte de la bola. Ojo, en una de esas son
las n dimensiones de esa bola que vos usaste. Hay una dimensión que vos no usaste y que es la que hace que haya ocurrido ese proceso, que sea otra especie. No. Una cosa es el proceso de especiación, que seguramente algo pasó que separó a la población ancestral y produjo dos linajes. Sí. Pero en términos de su nicho, si yo puedo predecir perfectamente la distribución de esta a partir de esta, quiere decir que son lo mismo. La similaridad. Sí, que es muy alta la similitud ecológica. ¿Sí? A ese fenómeno se le llama el conservadurismo filogenético del nicho o conservadurismo del nicho. Entonces, lo que hemos visto es que las especies tienden a mantener sus nichos ecológicos más o menos estables a través del tiempo evolutivo. Es decir, que es más rápida la evolución taxonómica que la evolución ecológica. Es decir, si ustedes entienden al nicho como las limitantes fisiológicas de las especies a los climas o a los gradientes ambientales, bióticos o abióticos, pero son limitantes fisiológicas en lo general, quiere decir que no son tan plásticos romper esos límites fisiológicos. Primero ocurre un evento de vicarianza y se hacen dos linajes y eso, pero se mantienen esos límites fisiológicos en los dos grupos, ¿sí? A eso se refiere esto. Y por eso tengo esa capacidad de predecir a partir de este. Y eso es un fenómeno recurrente, que no es universal, pero sí bastante frecuente en la naturaleza. ¿Sí le captan? Bueno, entonces ese fue un bonito trabajo, me gustó mucho, porque combina una parte de la esencia de los biólogos, que es la exploración. Entonces, como el compañero nos decía, una de las aplicaciones de los modelos de nichos es hacer exploración dirigida, es decir, tú ya vas a un sitio con la esperanza, por lo menos, de encontrar ya sabes qué, ¿sí? Y también puedes ir a un sitio con la esperanza de no encontrarlo, es decir, lo ideal es que vayamos a probar que también está ausente, para saber si está bien o no está bien el modelo. ¿Sí me explico? Pero pues ya es lo que menos se hace, pero con el empuje de esto ya se está haciendo más. Pero eso a mí me encanta esa aplicación, porque es la quintesencia de los biólogos, ¿no? O sea, meternos a sitios así donde dices nadie ha venido acá y voy a ver qué encuentro, pero aquí lo voy a encontrar, aquí lo voy a encontrar. Aprovechando esa capacidad de los modelos de nicho y esa cualidad del conservadurismo de las especies, es que se han podido desarrollar otras aplicaciones de estos mismos modelos de nicho, y las vamos a desarrollar más ampliamente en pláticas de los colegas de Conavio y yo mismo y alguien más sobre estas aplicaciones. Pero si nosotros tenemos un conjunto de datos y nuestras capas para un sitio y construimos nuestro modelo de nicho, así normal, nada nos impide proyectar ese modelo de nicho a otro escenario geográfico, a otro lugar del mundo, ¿no? Entonces genero un mapa de la distribución nativa, potencial, y otro mapa de la distribución potencial en otro sitio. ¿Para qué? ¿Para qué puede servir eso? Piénsenle. ¿Para qué quiero saber en dónde podría estar una especie en otro lugar del planeta? Su potencial como especie invasora, desde el punto de vista comercial lo pueden ver, a ver si puedo sembrar piñas en Costa Rica, o mangos, el mango es de la India, ¿verdad? La piña sí es de este lado. Así, ¿no? O sea, enfermedades, es decir, la capacidad de que pueda estar una especie en otro lugar para los fines que ustedes quieran. Mucho se ha utilizado para especies invasoras. Este es un ejemplo que me gusta poner, aunque ya está viejito, porque nos trajo otras lecciones además de la invasión. En México hay dos especies de peces, y supongo que por acá también, de peces exóticos que se utilizan mucho comercialmente, que son la carpa y la tilapia. Esta es una carpa que parece ballena, pero es una carpa. Y el origen, o sea, la carpa es nativa de Eurasia.
Aquí están los puntos de distribución nativa de la carpa. En México, en cualquier charco meten carpas, y si hace un poquito más frío, meten tilapias, ¿no? Entonces, o carpas y tilapias. Entonces, es un problema ecológico fuerte porque pues se asilvestran y ya se establecen y ya no la saca ahí ni la Procuraduría. Entonces, en este trabajo nos interesaba conocer el potencial invasor de las carpas en el continente americano. Entonces lo que hicimos fue modelar la distribución nativa, que es en negro, es este polígono, digamos, en negro, y lo proyectamos esas condiciones al continente americano, ¿sí? Y luego utilizamos puntos en donde se tienen datos de poblaciones asilvestradas de carpa. Para algunos lugares teníamos muchos datos que en Estados Unidos. En México pues hay más o menos. Para otros no teníamos nada y no tenemos nada. Nos llamó mucho la atención Brasil, porque solamente teníamos datos para la región sur y dijimos, ay, estos brasileños, solo los de Sao Paulo les gusta salir al campo. Pero no, resulta que en toda la región de la cuenca del Amazonas pues no están las condiciones adecuadas, solamente en el sur. En Argentina tienen un problema según este modelo. Entonces, ya hicimos los análisis estadísticos y todo con respecto a esto, y evidentemente el modelo fue altamente predictivo. Es decir, la mayor parte de los puntos sí caen en sitios donde se predecía que podían estar. Y estas ya son poblaciones asilvestradas, no son de las que siguen metiendo. Pero lo interesante de este análisis es que no utilizamos ni una variable de agua. Todas las variables que utilizamos fueron de clima superficial, terrestre. Fue temperatura media, máxima, o sea, las variables que se llaman de bioclim, esas variables fueron las que utilizamos para acá. Entonces, a ver, biólogos, ¿por qué hijos? ¿Por qué funcionan las variables de tierra en una especie de agua dulce? Las variables de bioclim, de WorldClim, pues, que son, para los que no saben, son las variables de WorldClim, que son las que vamos a utilizar en nuestro ejercicio, son 19 parámetros de temperatura y de precipitación expresados en tendencias promedio anuales y tendencias estacionales extremas. Entonces hay, por ejemplo, temperatura media, temperatura máxima del mes más caliente, temperatura mínima del mes más frío, temperatura media del mes más seco, del mes más húmedo, y lo mismo para la precipitación, pero solamente se basa en temperatura y precipitación terrestres, se sacan de las estaciones climáticas que están alrededor del mundo. Eso fue lo que se usó. Pero entonces, a ver, ya nos dieron una opinión que existe una relación entre la temperatura del agua y la temperatura de la tierra, y por eso funciona. Sí, cierto. Pero hay otro aspecto que es importante, que me gustaría que lo razonaran. Es la escala. Si yo hago esto a una escala local, no me va a salir, porque esto sí es una parte de la teoría biológica, propuesta desde los 1917 en particular, que los determinantes de la distribución de las especies es escala dependiente. A escalas de este tamaño, las variables que dirigen las distribuciones o que determinan las distribuciones son básicamente climáticas. Conforme uno se va metiendo en las escalas, a escalas más finas, otras variables empiezan a tener más peso. En particular, a mesoescalas, a escalas intermedias entre esto y aquí, las intermedias, la estructura de la vegetación, por ejemplo, es importante para las especies terrestres. En el caso de estas de río, pues ya necesitaríamos meter variables más del corriente, sí, caudal, profundidad, cosas por el estilo, ¿no? Esas ya son las escalas más finas. Ya en escalas finitas, ya las interacciones bióticas juegan un papel
más fuerte que en las otras dos escalas. Entonces ya si hay disponibilidad de alimento, si hay depredadores o no hay depredadores, cosas por el estilo. Entonces, funcionó a esta escala, pero mi predicción es que a escalas finas o más finas no va a funcionar. ¿Sí? Bueno, esa es otra de las aplicaciones. Una más es que si nosotros podemos generar el modelo de nicho, lo podemos proyectar no nomás en otra geografía, sino en otro tiempo en la misma geografía. ¿Para qué? Cambio climático, ¿no? Entonces hay estudios prospectivos para ver cómo le puede ir a la especie de aquí en 2030, 2050, 2080, etcétera. Y ese es un ejercicio que vamos a hacer nosotros hoy. Vamos a hacer modelos en el presente y en el futuro, ¿sí? Entonces, lo único que uno hace es que uno compila capas ambientales para un escenario climático, ya sea para el futuro o para el pasado, que también a mí me parecen más interesantes para el pasado. Y en este ejercicio, por ejemplo, con 2 salamandras en el centro de México, aquí los colores representan amarillo, estabilidad, es decir, que no hay cambios entre el presente y el 2050. Rojos son los sitios donde se esperaría que se pierda la distribución de la especie por cambio climático, y verdes son sitios que actualmente no son favorables, pero que en un futuro se volverían y son potencialmente colonizables, ¿sí? Así se interpretan estos mapas. Bueno, así de simple, hay millones de artículos con este enfoque. Es decir, es más, este es el método más utilizado para predecir el impacto de cambio climático sobre las especies, en particular sobre la distribución de las especies. Esto es lo que más se utiliza y es así de sencillo. O sea, lo que hace uno es produce el mapa en el presente, en el futuro los monta uno con otro y calculas áreas, y entonces dices, el 70% de la distribución, como en este caso, se va a perder, se esperaría que se pierda, o va a ganar, a esta especie le va a ir bien, a esta especie le va a ir mal. Este es el enfoque, así es como se utiliza. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. O sea, el producto final de hoy va a ser producir un mapa así. ¿Ok? Hay enfoques, bueno, esto puede tener mucha utilidad para el futuro, o sea, para planeación, conservación en el futuro, pero también tiene mucho de ciencia ficción. Porque hay una enorme incertidumbre en los escenarios climáticos del futuro. O sea, no sé si ustedes estén familiarizados con con el tema de cambio climático, pero los escenarios de emisiones son el A1, el A2, B1, B2. Si nos portamos bien como sociedad humana, si nos portamos mal, si somos más derrochadores de energía y por eso hay más emisiones de gases en la atmósfera. Pero los niveles de incertidumbre son... Entonces, de los escenarios más optimistas, esperamos que hacia el 2100 haya un aumento de 1,5 grados, que ya no lo logramos, y en los más pesimistas pueden ser de 6, de 7 grados de aumento con respecto al promedio del 1960 al 90. Entonces, hay 6 grados de incertidumbre, y 6 grados de incertidumbre es lo mismo, es echar una moneda al aire. Entonces, a mí en lo particular, aunque esto me ha dado de comer en los últimos 10 años, me parece que no tiene mucho apoyo científico. Es decir, está bien para conocer tendencias, eso sí es muy importante y eso sí es muy útil. Pero desde la parte científica, pues tampoco puedes decir mucho porque no puedes probar esto, tienes que esperar tus décadas para ver si funciona o no funciona. En cambio, y lo digo desde la parte científica, no desde la parte de planeación y toma de decisiones. A mí me parece que sí es muy importante hacer las proyecciones al futuro y tener mucho cuidado con la incertidumbre, pero no dejarlo de hacer por la incertidumbre, de eso sí estoy convencido. Hacer modelos hacia atrás, proyectarlos a condiciones pasadas, geológicas pasadas, sí te da información que puedes validar, porque tienes el registro fósil. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, en este artículo hicimos fue
abordar el tema del conservadurismo de nicho de las especies. Lo que vimos con Madagascar eran 2 especies, entonces era historia muy vieja, ¿no? Hubo ahí una separación de linajes y cosas por el estilo. ¿Qué pasa de una misma especie? De aquí al último máximo glacial hace apenas 18,000 años. ¿Qué hizo la especie? ¿Se movió? ¿Encontró refugios? ¿Qué hizo? Entonces ese tipo de enfoques son los que se pueden utilizar con la modelación hacia atrás. Y hay otros más sofisticados, por ejemplo, utilizando técnicas filogeográficas para los biólogos que están metidos en el tema de la filogenia y filogeografía. La filogeografía es conocer las relaciones filogenéticas, las relaciones ancestrales o de parentesco entre las poblaciones de una especie. Entonces uno hace reconstrucciones de procesos evolutivos como cuellos de botella, expansiones o cosas por el estilo a partir de la señal genética. Bueno, si nosotros lo que hicimos en este artículo fue combinar la modelación hacia el pasado con los datos filogenéticos para un grupo de poáceas, de gramíneas en el cono sur, para ver si la versión desde la ecología y desde la genética nos decían más o menos la misma historia, y resulta que sí, ¿no? Entonces encontramos expansiones en estas especies. No me voy a meter en los detalles, simplemente lo que quiero es mostrarles la utilidad de este tipo de enfoques. Bueno, ya recapitulando, los pasos que uno debe de seguir para hacer los modelos de nicho es, en primer lugar, reunir la información biológica y geográfica y trabajarla. No hagan lo que es una práctica común, que simplemente bajan los datos y los usan. Los datos tienen sus problemas y necesitan limpiar los datos biológicos, revisar los registros que sean válidos y que no sean presencias espurias, por ejemplo, de individuos migrantes, en caso de las aves que iba pasando, ¿no? Sino que representen esos puntos, poblaciones pues, o sea, no sabemos si están o no dentro del nicho, idealmente ojalá que sí, pero al menos que no sean simplemente individuos aislados. Entonces sí, lo que más tiempo se van a llevar es en la preparación de la información, y es en donde se deben de llevar el mayor tiempo, porque la calidad de la información es básica, es fundamental. Entonces sean muy cuidadosos en la información que meten. Entonces ese es el primer paso, tanto de los registros biológicos como de las capas ambientales. La selección de las capas ambientales, hacer pruebas de colinealidad, por ejemplo, entre las capas ambientales, es decir, hay protocolos, digamos, no es simplemente lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio para que tengan una práctica superficial de cómo funciona y aprendan más o menos unos cuantos botones. Pero lo que vamos a hacer hoy no es el procedimiento estricto, ¿sí? Eso no es el procedimiento estricto. Conlleva pensar, conlleva desarrollar una estrategia de análisis y no nada más meter datos. El segundo paso es decidir el tipo de algoritmo que está en función del tipo de datos que ustedes tienen. Entonces se tienen que documentar sobre los diferentes algoritmos y cuáles son apropiados para qué casos, y de los que son apropiados para los casos en que sus datos son aplicables, hagan pruebas, usen más de uno y prueben, porque no saben cuál va a funcionar mejor con sus datos a priori. Bueno, ya que escogieron el algoritmo de modelación, necesitan conocerlo bien, cómo funciona bien, para que ustedes puedan parametrizarlo. Cada uno, o sea, tiene sus opciones por default, pero cuando uno ya se interna en el uso de uno, ya sabe uno manejar mejor, como afinar bien los parámetros de los algoritmos. Bueno, ya que uno corre el modelo, es muy importante hacer una validación de ese modelo. Si no tienen una validación del modelo, no saben si sus resultados son buenos o son malos. Entonces es necesario validar el modelo.
Ahora, si ustedes, la validación se hace en el espacio geográfico, en realidad se hace con los puntos sobre la geografía. Y no hay un método de validación que sea el más, que sea óptimo, ¿sí? Todos tienen sus problemitas. Luego, si uno está haciendo proyecciones en tiempo o en espacio, también es importante validar, cuando existe la información, esos modelos en el otro escenario geográfico. Y después de que ya tiene uno su mapita, es cuando empieza el análisis. O sea, ¿qué van a hacer con el mapita? O sea, el mapita así crudo, ¿para qué lo van a usar? Entonces, hay todo un proceso ya dentro del SIG o lo que sea, de post-procesamiento. Bueno, ya casi, No todo es belleza. Siempre estás tan. El lado oscuro de los modelos se llama las fuentes y los niveles de error y de incertidumbre. Que hay error e incertidumbre en todos los pasos, Entonces, por ejemplo, en este caso, los datos biológicos. Ustedes, si no sacan ustedes sus datos y los cosechan de algún lado, por ejemplo, del GBIF, ustedes lo que tienen es una localidad con una coordenada, ¿no? Y en este caso, la localidad es Davis, en California, ¿no? En el condado de Yolo. Este es el mapa, ahí está Davis. ¿Dónde está la Tusa? En la iglesia, que es donde va a estar la georreferencia, en el centro del polígono, a la orilla, no dice. Entonces ahí hay un nivel de error, ¿no? Que no sabemos, que puede ser de este tamaño, puede ser de este tamaño, puede ser más bien de este tamaño. Entonces, ¿cómo representamos ese error? Pues no lo representamos en realidad, puede ser así, probabilísticamente. Este colega, que se llama John Wieczorek, probablemente muchos de ustedes lo conocen, en el bajo mundo es conocido como Juanito Amanecer, porque Wieczorek quiere decir amanecer en polaco. Lo que él hizo fue una experimentación metiendo incertidumbre en cada uno de los puntos. Utilizó los puntos de la Tusa como están, y luego, con base en sus estimaciones del error, que ya ven que, bueno, no sé si ya saben, pero John ha desarrollado métodos para estimar la incertidumbre o el error asociado a cada una de las localidades dentro del sistema de Mannis. Ahí viene todo el protocolo para generar estos círculos de error. Lo que él hizo fue generar los círculos de error y dentro de cada uno de los círculos de error generar puntos aleatorios, 100 puntos aleatorios. Y entonces generó muchos modelos de nicho utilizando los datos como venían y los datos combinando diferentes puntos con error. Y sus resultados muestran, vean la escala, lo negro son el mapa con solamente los puntos como bajan, y en rojo cuando usa puntos aleatorizados. Los errores pueden ser de varias decenas de kilómetros. Para algunas aplicaciones eso no importa, pero para otras aplicaciones puede ser muy importante este error, ¿no? Kilómetros de desplazamiento. Bueno, otra fuente de incertidumbre pues son las capas ambientales, ya lo decía Fabiana. ¿Cómo se generan las capas ambientales? Normalmente las de clima son por métodos de interpolación de estaciones climáticas. Pues todos esos métodos estadísticos tienen sus niveles de incertidumbre. Miren, por ejemplo, existe esta base de datos mundial que se llama WorldClim, que ya les dije de cómo es, pero para México, este colega que se llama Osvaldo Telles generó la misma información, pero con más estaciones. O sea, él pues se dio a la tarea de en México buscar más estaciones, y en el sur de Estados Unidos y en el norte de Centroamérica, para generar climatologías más precisas para México. Pero es la misma información, exactamente a la misma resolución, todo. Yo lo que hice fue comparar estas dos para ver qué tan diferentes son. Esta es temperatura media anual. Hay diferencias hasta de 10 grados centígrados aquí adentro de México. Digo, aquí sí se espera porque son por los métodos de interpolación. Está bien que en las orillas haya problemas, pero adentro de México hay hasta 10 grados
de diferencia entre una base de datos y otra. Si uno no sabe el origen de las bases de datos, pues dices, me da igual cuál use, ¿no? Entonces, por eso, y recalcando lo que ayer Paco dijo, es necesario leer los metadatos, documentarse bien sobre el origen de la información para saber cuáles son los problemas que podría tener. Entonces, a lo mejor en mi modelo de nicho al final del camino, aquí me sale que la especie no está o que sí está, más bien digamos que no está, y yo tengo los registros y entonces me sale que hay un error ahí en el modelo. Pues sí, sí hay un error en el modelo provocado por las capas. ¿Sí me explico? Otra cosa que también mencionaban por ahí, creo que Fabiana misma, es la resolución, el tamaño de la celda. Uno debe de utilizar la resolución apropiada para el fenómeno que uno está trabajando. Este es el mismo mapa, el mismo modelo, utilizando las mismas técnicas, solamente con capas a diferente resolución, pero las mismas capas. Entonces, este es el mono aullador de allá. Ustedes pueden ver el mono aullador, pues aquí están los puntos que representan bien su distribución conocida. Ustedes pueden ver que este modelo pues sale muy sobrepredicho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué efecto produce el aumentar el tamaño de la celda? Piénsenlo. Como ya se me está acabando el tiempo, mejor se los digo. Se reduce el número de combinaciones de valores de las variables, ¿sí? Entonces aquí, digamos, son más generalizadas, entonces lo que entre aquí y aquí es diferente, entre aquí y acá no es diferente, es el mismo valor. Entonces por eso se produce ese efecto. Entonces la resolución sí tiene no nomás un efecto en que se vea más bonito el mapa, sino también en la información que la contiene. Y bueno, ya en mi siguiente intervención mañana les hablaré sobre cambio climático en las distribuciones de las especies y abordaré con más cuidado esto de las incertidumbres en las capas ambientales que tienen una repercusión en los escenarios de cambio climático en los modelos de nicho. Y en este caso, por ejemplo, estos son diferentes proyecciones, escenarios elaborados por diferentes laboratorios, y este es el límite de la distribución de un conjunto de mariposas. Entonces, esto es Canadá, entonces las distancias pues son cientos de kilómetros la diferencia, ¿no? O miles de kilómetros incluso. Entonces, depende del escenario que utilicen también, es como les van a salir los resultados. Y también hay, obviamente, error e incertidumbre asociada al algoritmo de modelación que ustedes utilicen. En este caso es un modelo Maxent, en este caso es un modelo GARP. Ustedes pueden ver diferencias entre los modelos. Y existen otra serie de incertidumbres que nosotros no sabemos. Por ejemplo, estos métodos son estáticos, son una fotografía en tiempo y espacio. No capturan la dinámica que ocurre en los procesos biológicos. Y uno de esos procesos dinámicos son las interacciones bióticas. Es más, no las metemos ni de manera estática. En especies que tienen, por ejemplo, relaciones muy estrechas, piensen en polinizadores y flores o plantas estrictos, ¿no? Que una planta requiere esta especie de polinizador. Si ustedes quieren modelar a esa planta, necesitan modelar al polinizador y utilizarlo como capa para la planta o en su procesamiento después, pero necesitan esa información, si no está incompleta, ¿sí? Entonces, esas son unas cuantas de las limitaciones que tienen estos métodos. Como conclusiones, los modelos de nicho son métodos de tipo correlativo, es decir, no son métodos que expliquen la relación o el proceso de la relación entre el ambiente y la especie. Son procesos numéricos, ¿sí? No es un método biológico, es un método numérico. Entonces, no sabe nada sobre la biología de las especies y es por eso que es tan popular, porque ustedes pueden modelar gorilas de Uganda sin siquiera haber visto en zoológico al gorila, ¿no? Entonces, esa es una ventaja porque puede utilizarse con todas las especies que a ustedes se les ocurra o que tengan datos, pero es una desventaja porque se puede viciar y se ha viciado.
¿sí? Entonces yo lo que les pido o les sugiero es que sean usuarios pensantes de esto, sean científicos a la hora de utilizarlo, incluso los que están en la tecnología, que piensen en que es una cuestión, un proceso biológico lo que están modelando, no nada más son números. Es muy importante que se documenten sobre los datos y sobre los métodos de modelación y no sean ciegos al utilizarlo. Pero bueno, a pesar de estas limitaciones, es un método muy útil y con mucho potencial. Bien encauzado, es realmente una herramienta que ha dado y seguirá dando mucha información muy útil para la conservación y para la ciencia en sus diferentes expresiones. Eso es todo. Son 9:59.